Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Mario Javier Sabán. Mario nació en el año 1966. Es un investigador y profesor de Cábala, psicólogo, teólogo, autor y filósofo argentino de origen sefardí. Su familia, expulsada de España en 1492, se asentó en el Imperio Otomano. Es licenciado en Derecho, doctor en Filosofía, en Antropología, en Psicología, en Historia, en Teología y en Matemática aplicada. Actualmente reside en Barcelona, donde dicta sus clases de Cábala. Mario comenzó sus investigaciones históricas acerca de los orígenes judíos de las familias tradicionales argentinas en 1987. Judíos conversos, el judaísmo de San Pablo, todos somos judíos o las raíces judías del cristianismo, el judaísmo de San Pablo, sinagoga e iglesia, las estrategias de Satán, el mal desde la cábala hebrea o el judaísmo de Jesús son, entre otras muchas, parte de sus obras publicadas. Las últimas, Joyas de la Cábala y el misterio de la Cábala. Ha sido profesor en diferentes universidades y es en la actualidad difusor de la Cábala a nivel mundial. Una definición que se hace Mario de sí es que es una parte de la nada consciente. Y yo añadiría que es un ser que transmite la conciencia, la alegría consciente, la libertad interior y que te hace despertar y que aunque lo que escuches de él te pique o te escueza, hace que al final sanes y o cures. En otras palabras, te invita a que seas un alquimista en tu vida. Yo puedo decir que agradezco que pueda compartir con todos nosotros su vida, su conocimiento, su sabiduría y que nos siga regalando su camino. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno queremos ampliar y añadir lo concerniente a la oración y plegaria y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Mario, ¿qué es para ti la oración? ¿Cómo estás, José Luis? Bueno, gracias por la presentación. Me encantó, la presentación increíble, la biografía. Solo te tengo que corregir que Claro. hace 2 años ya estoy viviendo en Andorra. Ah, Eh, vale. ya no estoy más en Barcelona, pero Muy bien. porque esa biografía me parece que ya es antigua. Y Vale. además hay algunas cosas más, pero no voy a estar acá hablando de la biografía que no tiene sentido. Bueno, pues Mira, José Luis. disculpa. No, tranquilo. El tema es el siguiente. Con respecto al tema de la oración, con respecto al tema de los rezos, cuando uno viene de una cultura religiosa, como es mi caso, ¿no? Que provengo de la cultura judía, hay diversos tipos de familias, ¿no? Hay un tipo de familias que son laicas, que solamente tienen una adscripción cultural, una visión cultural de la realidad y prácticamente no tienen práctica religiosa ninguna. Hay familias, como se sabe, muy ortodoxas, donde todo es la práctica religiosa, donde todo es una oración, yo te diría, muy sistematizada, con horarios, con fechas, con días. Y de donde provengo yo, que es una familia que yo te diría que es tradicional, que realizaba pequeños actos litúrgicos, familiares, ¿no? Por ejemplo, el inicio del Shabbat, Ujú, que para nosotros es muy importante, y ahí se comienza con el rezo del vino, del pan y del lavado de manos. ujú, Pero entonces, claro, aquí yo creo que hay que dividir qué son los rezos o las oraciones para mí y qué heredé culturalmente, ¿no? Porque creo que aquí habría que hacer una diferencia, porque todo lo que uno hereda lo trasvasa por su subjetividad, ¿no? Lo ujú, trasvasa por donde uno se encuentra. Entonces, cuando tú me haces esta pregunta, es una pregunta que parece simple de responder, pero no es tan simple porque yo heredo muchos rezos de la tradición familiar, y de alguna manera evalúo si esos rezos tienen un sentido para mí o no. Yo entiendo, por lo menos desde mi punto de vista, que cuando alguien va a rezar o va a orar, indudablemente es por una necesidad interior. Y desde el punto de vista de la Cábala, queda claro que el Dios infinito no necesita de ningún rezo porque se mantiene en su omnipotencia y en su infinitud. Siempre el rezo tiene que ver con la necesidad personal, con la ujú, necesidad de uno. Entonces, yo creo que donde más me gusta el rezo y es donde yo más me inclino, es
a lo que se llamaría agradecimientos, más que a pedidos, porque hay como dos tipos de rezos. Hay un rezo que se llama en hebreo la tefilá, que es con pei, que es como una FH. Ujú, La tefilá es el rezo de pedido, ¿ok? ujú, Necesito esto. ujú, Y está la teila, de donde viene la palabra teilim, que en hebreo se traduce por salmos, donde en general son de agradecimientos. Y a mí particularmente me gusta mucho agradecer. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿cuáles son tus rezos o tus oraciones preferidas? El agradecimiento. Y desde el punto de vista de la Cábala, una persona para valorar su día de vida, se dice que debe tener 100 bendiciones durante el día. Esto quiere decir 100 agradecimientos. Eh, y yo no te digo que los hago de manera literal a esos 100 agradecimientos, pero tengo conciencia de agradecer el agua, de agradecer la comida, de agradecer mi salud, de agradecer la salud de mis hijos, de todos los que me rodean, de mi esposa. Entonces, soy una persona donde reza agradecimientos y te diría que no tengo rezo de pedidos, es decir, nunca he tratado de pedir nada. ujú, Simplemente lo que se me dio lo he agradecido. ¿Ok? ujú, Entonces, a mí me gusta, ya te digo, esa sensación de conexión a través de gracias por esto, gracias, porque cuando uno está agradeciendo, está valorando esto que tiene en su interior y en el exterior, todo, tanto lo material como lo que tiene que ver con el interior, ¿no? Gracias por mi salud psíquica, también mi salud mental, no solamente se habla de la salud física, ¿no? Entonces, yo te diría que casi todas mis oraciones van en dirección a agradecer, a los agradecimientos. ujú. ¿Tú crees, ahora diciéndome todo esto, me viene que una persona sea consciente de que las cosas no le van bien, por ejemplo, debe añadir el agradecimiento? A ver, desde el punto de vista de la cábala sí, pero yo entiendo que es muy difícil. Cuando uno las cosas en la vida les están yendo mal, y a mí tuve muchos periodos donde por supuesto me fue mal, como todo el mundo en la vida que tiene periodos difíciles, eh, hay pedidos, por supuesto, pero yo creo que lo que uno más tiene que pedir es un cambio de percepción de la realidad. Ujú, Porque yo recuerdo que en aquellos momentos que uno objetivamente los podría considerar indudablemente como negativos en la ujú, vida de alguien, que puede ser la muerte de un familiar, una pérdida económica, bueno, de estos son los temas, ¿no? Una separación, ujú. los temas que tenemos todos los seres humanos Claro, como problemas grandes, claro. diríamos. En esos momentos, si tú tienes una percepción diferente, los llevas de otro modo. Y creo que yo lo que siempre pedí es esa sabiduría para cambiar mi sistema de percepción. Y con los años creo que he hecho un trabajo muy duro, muy fuerte dentro de mi interior para lograr ese cambio de percepción y que por supuesto me sigue afectando porque somos seres humanos todos Claro. y sigue afectando, pero cuando tú cambias la percepción, ves que hay un núcleo duro de tu interioridad que siempre está en éxtasis y que en cierta manera es como imbatible, ¿no? Es lo que quizás en los religiosos llamaban la chispa divina o ese núcleo de unión con la divinidad. Ujú, No se sabe bien cómo llamarlo, pero hay un núcleo de confianza totalmente irracional, si se quiere, o ujú, de confianza de que todo está realizado como tiene que ser realizado, una confianza que te da aceptación y al mismo tiempo una confianza que te da fuerza. Entonces ujú, yo creo que cuando alguien tiene momentos negativos, tiene que saber que esos momentos negativos dan muchas enseñanzas a pesar del dolor que uno pasa. ujú. Sí, sí, lo comparto totalmente. Mario, ¿qué diferencias, si las hay, y similitudes existen para ti entre la oración y la plegaria? Bueno, a ver, las plegarias las veo más institucionalizadas, ¿no? Es Mm, decir, una plegaria es una estructura en un libro de plegarias. Yo tengo el devocional heredado de mi abuelo, donde están las plegarias del Año Nuevo Judío, del Día del Perdón.
está todo, digamos, como muy estructurado. La oración yo la veo como espontánea, fuera de la plegaria. Ujú. La puedo hacer en cualquier sitio. A mí me gusta mucho lo que un rabino hace 2000 años dijo, Rabí Yeshua de Nazaret: si quieres orar al Padre, enciérrate y ora en lo secreto. Así es. Y yo creo que esa es la base de la oración. La Sí. plegaria yo la siento más institucional, lo que el judaísmo, el cristianismo, el islam, los bahá'í, cada religión de alguna manera ha impuesto como una estructura de plegaria institucional. Mm. Y yo estoy mucho más cerca de la oración que de la plegaria. Aunque te digo que cuando voy a la sinagoga y tengo la plegaria me emociono y me compenetro y puedo sentirla, pero no lo hago por una obligación, sino lo hago por el placer de asistir. Ujú. Yo en mi vida trato de no hacer nada mecánico, sino que poniéndole conciencia a todo el trabajo que yo realizo. Y yo no puedo considerar la plegaria tampoco como un acto mecánico, aunque entiendo que mucha gente le sirva eventualmente como un acto mecánico, un acto de adhesión a su fe religiosa. Mm. Para mí, la oración la siento como más espontánea. En el texto bíblico, a mí me gustan mucho las oraciones espontáneas que aparecen, ¿no? Como la madre de Samuel, Ana, que tenía en el pedido de tener un hijo una oración espontánea, no era una plegaria institucional. Casi todas las oraciones que aparecen en el texto bíblico no son plegarias, porque todavía la religión judía no estaba formada, Claro. son oraciones espontáneas. Entonces, la única, yo diría, plegaria ordenada, organizada, es la bendición sacerdotal, que esa es una plegaria que tenemos ordenada. Pero todos los personajes bíblicos van teniendo oraciones que fluyen desde su corazón, oraciones espontáneas. Por supuesto, indudablemente, una comunidad religiosa no se puede basar en oraciones espontáneas, ¿no? Porque yo no puedo ir a las 7 de la tarde, el otro a las 9 y el otro a las 2 de la tarde. Tiene que haber una organización. Entonces, la plegaria yo entiendo que organiza el rezo comunitario con un horario, con unas pautas. En cambio, la oración con para mí la oración es mucho más directa, si se quiere, del alma con la divinidad, del alma con la matriz. Ujú. Mario, ¿cuál es tu oración o plegaria favorita por su conmovedora belleza devocional? La bendición sacerdotal me gusta mucho, justamente, a pesar de que lo reitero, la Ujú. bendición sacerdotal es la que más me atrae. También saliendo de esa bendición sacerdotal, ¿por qué la bendición sacerdotal? Tiene una causa de por qué es la que más me conmueve, porque es una bendición que yo se la puedo dar a otro. Es Mm. decir, la bendición sacerdotal es: te quiero bendecir como Aarón y te doy la bendición sacerdotal. Entonces, es una bendición que no recae sobre mí, que si la digo, se la tengo que dar a otro. Entonces, me gusta bendecir a los demás. Entonces, esto, como me gusta, esa bendición a los demás, y además sabiendo lo que dice la Cábala, esto va a parecer egoísta cuando te lo diga, y muy gracioso, porque en la Cábala se dice que si tú bendices, te vuelve 100 veces la bendición. Entonces, entonces parece que hay algo egoico ahí, ¿no? Estoy haciendo terapia de mí mismo en público, ¿no? Pero después hay dos que sí me gustan mucho, hay dos, saliendo de la bendición sacerdotal, que son plegarias del siglo XVI, fíjate, de un cabalista de Noráfrica, discípulo de Luria, que se llamó Simón Ibn Laví, que son muy especiales para mí porque cuando alguien fallecía en mi familia, por ejemplo, yo asistí de pequeño, no sé, tendría 4 o 5 años al fallecimiento de mi bisabuela en Buenos Aires, en la comunidad sefaradí de Buenos Aires, y recuerdo siempre estas dos oraciones. Una es el Mistater, que es el oculto de los ocultos, quiere decir, y una plegaria a Shimon Bar Yochai, que es como una intercesión de que el alma de Simón Bar Yochai interceda por el muerto. Pero el mantra de cómo lo cantaban a la luz de la vela, el grupo de hombres, porque se mantenía la tradición donde las mujeres no participaban del rezo, aunque estaban ahí, aunque estaban en la sala, ¿no? Era como más ortodoxa, si se quiere. Pero lo que recuerdo claramente es ese momento donde la vela y donde se iban moviendo los cuerpos de los participantes del rezo,
y siempre me llamó la atención, de tal modo que pasaron los años, muchos años de esto, y empecé a analizar esas oraciones y claro, eran de un cabalista. Y esas oraciones me dieron mucho sentido de por qué la tradición judío-española las adaptó para la elevación del alma del muerto, porque en el Mistater hay una escalera de ascenso por las sefirot, por las diferentes dimensiones del alma. Yo de pequeño, todo esto por supuesto no lo sabía. A mí me quedó las imágenes de ese momento tipo mantra meditativo, pero que venía de herencia. No era un mantra donde vamos a hacer un mantra entre todos. No era como hoy se hace un retiro entre todos donde se crea un ambiente, ¿no? El ambiente se creaba automáticamente porque eran los días de duelo y durante 7 días se tenía que decir esto. Mm, 7 días con la vela y ya. se iba encendiendo una vela cada día por el alma del muerto, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención y son, ya te digo, estas dos plegarias que cuando yo voy a visitar las tumbas de los cabalistas en Israel, en la ciudad de Safed, yo realizo estos mantras. Mm, Públicamente los canto, pese a que mi voz es un desastre, pero los canto con el grupo de los viajeros que vienen conmigo ujú, y es un momento para mí muy, muy emotivo poder, digamos, hacer estas plegarias que tanto de alguna manera afectaron mi niñez, si se quiere, claro, me dejaron esa impronta de respeto, de misterio, ¿no? Porque era como una reunión misteriosa ese mm, momento. Realmente tú ya, sentías que la gente que estaba ahí estaba realmente ayudando a la elevación del alma en serio. claro, Sentías de alguna forma esa energía que mm, estaba ahí. Yo cuando lo recuerdo todavía, mira, cuando lo describo lo siento, claro, siento esa energía que se da, porque antiguamente no se hacía en la sinagoga ese rezo, se hacía en las casas de donde era el muerto, y todavía daba otro tipo de ambiente y una mm, mayor impresión, por supuesto, a mí como un niño de 4 o 5 años, una mayor impresión de ese momento, ¿no? ya, caray. ¿Y cuál sería, Mario, tu preferida por la poderosa energía introspectiva que te transmite? Si hay alguna oración. Sí, sí, totalmente. El Ana Becoaj. El Ana Becoaj es el cántico de la pronunciación del nombre de Dios de 42 letras, que la primera vez que yo lo escuché cuando yo estaba en la sinagoga y tenía 12 años, a una niña, una compañera que tenía una voz hermosísima, hermosísima, y que me llamaba la atención esa unción que tenía. Y en ese momento, a los 12 años, no sabía que pertenecía a una de las canciones o mantras más fuertes de la Cábala, ¿no? Porque el Ana Becoaj estamos hablando que tiene que ver con una combinación muy fuerte de letras hebreas y que tiene un sistema de análisis energético muy importante para la tradición. El Mm, Ana Becoaj es la que me causa mayor, digamos, la que me eleva. Las dos anteriores me causan, yo te diría, mucha impresión o mucha conexión con el otro lado. Y la bendición sacerdotal es, ya te digo, la que yo puedo bendecir a los demás, ¿no? mm, mm, mm. Y ahora que hablabas de todo esto, ¿tú crees que lo cantado, la música, cuando recitas esos mantras, esas oraciones, o por ejemplo el Ana Bekoak, ¿por qué crees que se canta? ¿Por qué Bueno, crees que podemos indudablemente, decir mm, un Padre Nuestro, por ejemplo, o el Ana Bekoak de una manera literal o cantado? ¿Por qué crees que el canto... eh, el canto es fundamental porque fíjate que los sabios de la Kabbalah, y yo coincido por completo con ellos, la cantilación, más que el canto. Mm, La cantilación, porque una cosa es cantarlo y otra es cómo cantarlo. Y mm, los sabios en el siglo V impusieron al texto bíblico, los masoretas, la cantilación del texto bíblico. Entonces, y esa cantilación tiene relación con un tipo de energía que se mm, estudia en la Kabbalah. Es decir, cada una de las cantilaciones
te eleva para los sabios de la Kabbalah al nivel de Atzilut, al nivel del universo más alto al que nosotros podemos acceder de manera consciente. Luego podemos hacer aniquilación con el infinito y ya perdemos la conciencia, ¿no? Pero a través de la cantilación uno va entrando en vibración. Toda la música entra en una vibración especial. De hecho, yo entro, ya lo dije quizás en alguna otra entrevista, en momentos, te diría, de trance para la escritura de mis trabajos a través de la música, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. la música tiene un efecto totalmente sinestésico, donde se mueven todas las informaciones neuronales. Tiene un efecto, bueno, estudiado, ¿no? Por la ciencia ya, pero que es importante, inclusive más que el canto, la cantilación. El modo del cántico es un modo que hace vibrar al alma dentro de ese cántico. Ujú. Bueno, pues Mario, muchísimas gracias por No, esta Mira, clase de oración, de plegaria, de todo, todo el conjunto que nos has contado, bueno, que me has contado y que he disfrutado mucho. Y espero que, así como yo he disfrutado, porque así es, y de corazón te lo digo, lo puedan disfrutar los que lo escuchen y los que lo vean cuando esté en nuestra página web y que luego se va a poner en YouTube para que pueda ser disfrutado por el resto, ¿no? gracias, José Luis, gracias a ti, a todo tu equipo, un abrazo grande y shalom a todos, que sigamos avanzando. Así es, gracias